predicando, no voy a gritar mucho, gloria al Señor, pero voy a estar predicando bajo el tema dones, mito o realidad. Los dones son de parte de Dios un mito o son realidad. Quiero que la iglesia me conteste eso. ¿Dones son mitos? ¿Es un mito? ¿O es una realidad? Ok. ¿Te identificas tú con alguno de ellos? Ahí está tu vecino, por favor, dile cuál es tu don. No de mentirilla, sino dile, este es mi don. Y que tú lo pongas, que lo hayas puesto en práctica y que tu vecino diga, te creo. Dígale a tu vecino un momentico a ver si le cree. ¿Cuál es su don? ¿Qué don recibió usted de parte de Dios? Alguien está Iván solito. Aquí alguien se acerca a Iván, por favor. Rosa, Iván, mira, aquí está Rosa. Secretaria Rosa, pregúntale. No vaya a decir usted, a mí me gusta evangelizar. No vaya a decir, lo mío es esto. Si usted no lo hace, usted va a decir un don que usted practica en la actualidad. Si no es un mito. Porque el don es para la perfección de la iglesia. Es para el mecanismo de la iglesia, para el proceso, la metamorfosis. Una iglesia que no tiene dones del Espíritu dentro de ella, Adrián Roger dijo en una cierta oportunidad, es un organismo viviente, no es un organismo espiritual. Adrián Roger dijo, iglesia que no tenga dones espirituales es un organismo viviente, natural, no es un organismo espiritual. Porque dice organismo porque es un cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es en la cabeza. Ahora, podemos hacer un ejemplo. Yo tengo, para poder estar vivo, un hígado, y el hígado hace su función. Es el filtro de la sangre, purifica. Entre él y los riñones se encarga de purificar y sacar a flote y sacar fuera del cuerpo lo que no es bueno en el cuerpo, lo que intoxica el cuerpo, lo que hace dar al cuerpo, si no funciona, le va a venir una septicemia, o los riñones o el hígado, una infección, que se va a llenar de infección. Pero si no le funcionan los pulmones, también puede morir. Si no le funciona al corazón, también puede morir. Si su estómago no funciona, también puede morir. Es decir, tenemos un cuerpo complejo, totalmente. Una mujer puede tener una matriz, pero si es estéril, ¿para qué le sirve? No da hilo. Y el propósito de la matriz es para dar vida, es para dar un hijo. ¿Sí me voy a entender? A eso yo me refiero. Por eso digo, ¿será mito esto? ¿Un mito será una mentira? ¿Será una realidad?
que vamos a hacer un análisis, hermanos, hoy. ¿Cuál es mi don? ¿Se está poniendo en práctica esto? Y Efesios dice que nuestro fundamento tiene que ser sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y si tú miras estas cualidades de los dones de Dios dados a los hombres, se manifestaban en las personas, en las iglesias. Y esto hacía que fluyera una gran bendición, porque funcionaba la iglesia. Alguien dijo: una iglesia sin don está en terapia intensiva. Una iglesia que no tenga dones está en una terapia intensiva o está en la UCI, porque no funciona. Si la iglesia funciona, todos los dones ministeriales funcionarían dentro de esa iglesia. ¿Qué pasa cuando algo de nuestro cuerpo empieza a sentirse mal? Todo empieza a bajar los valores, empieza a sentirte de mal, y cuando hay complicación, más todavía. Así es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Se necesitan los dones dentro de la iglesia, sí o no? ¿Quién está conmigo? ¿Se necesita sí o no? ¿Qué es un don? Es un regalo, una dádiva. Y no estoy hablando de hombre a hombre. No estoy hablando de un intelectual, como decía la hermana que testificó acá. No estoy hablando, hermano, de un erudito, un malpana. No estoy hablando nada de él. Porque ciertamente lo que enseña el hombre es sabiduría humana. Pero cuando viene de parte de Dios, es diferente. Amén. Entonces me pregunta: ¿la iglesia puede funcionar sin dones dentro de ella? O dones ministeriales. Porque hay regalos de parte de Dios para poner en función una iglesia. Por ejemplo, aquí hay tres personas sin trabajo. Y vengo yo y agarro y saco 3 carros, 3 automóviles de una agencia y los pongo a la disposición de esos 3 hermanos. Yo digo: aquí están estos carros para que usted lo trabaje. ¿Cuál es el propósito del trabajo? A ver. Primero, vas a tener beneficio. Segundo, vas a tener economía, tanto para ti como para quien te dio el automóvil, ¿verdad que sí? Pero si tú agarras el automóvil, escucha bien eso, y lo metes en el garaje de tu casa y todos los días lo lavas y le echas agüita y lo limpia y todo lo demás, y no trabaja, ¿tendrás tú el don en función? ¿Estará funcionando eso para lo que fue dado? Usted y yo podemos decir hoy: yo tengo un don, pero ¿estará funcionando él? ¿Estará haciendo lo que Dios quiere que se haga? Es como alguien que dijo en cierta oportunidad: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento y dame capacidad. Y el Señor le pregunta: ¿para qué quieres entendimiento, sabiduría y capacidad? Para aprender mucho y saber mucho. ¿Acaso que Dios da la sabiduría, el entendimiento y la capacidad simplemente para que una persona aprenda? Dios no es individualista. Si de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Porque no nos pertenece. Eso no es nuestro, eso es de Dios. En la empresa donde yo laboraba, yo amaba a mi gandola, le daba besito y todo. En los cachetes del carro le daba besito y le hablaba a mi gandola.
¿En serio? ¿Usted cree que es mentira? No, yo agarraba mi gandola y le mandaba la babada al vecino. Quería ese carro, lo amaba. Y la gente persona me decía, a mí me gusta como el señor Sandro trata su gandola. Esa gandola es suya. Ella me decía que era mía. Pero los papeles no dicen Sandro Delgado. Pero yo lo cargaba para todas partes mi gandola. Para todas partes. ¿Se da cuenta? Era mía y no era mía. Era mía porque yo me beneficiaba de ella. Yo la conducía. Y ella me portaba mis bendiciones para llevar al lugar. ¿Sí me debe entender? Pero el día que me retiré, yo me paré enfrente de mi gandola y se me salieron 2 lágrimas. Porque yo decía, ¿quién te va a tocar ahora? Te van a maltratar. Te van a bañar el motor, te van a bañar el caucho. No te van a lavar. Y yo agarré mis llaves y se las entregué a la jefe personal con mucha tristeza. ¿Sí me debe entender lo que quiero decir? Amén. Usted recibe de parte de Dios algo que es suyo, pero que también es de Dios y que es de Dios. Si yo agarro esa gandola y el propósito era viajar en ella, va a llevar 12 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas de cualquier cosa para tal parte, Maturín, Aral, como que para. Yo iba. Y yo me metía por donde yo quisiera. Y la empresa funcionaba porque había muchas gandolas, y las gandolas cuando estaban paradas atrás del estacionamiento había preocupación tanto de nosotros como el dueño de la empresa, porque no estaban funcionando. Y un carro de esos salía del portón para afuera no menos de 15 millones de bolívares. Se le movían los 34 carros que habían allí, multiplíquenlo por 15. La iglesia de Dios, si no se mueve bajo los dones espirituales de Dios, está estancada, ha muerto. Necesita respiración, necesita oxígeno, necesita adrenalina, necesita cambio drástico, necesita urgentemente la inyección espiritual. Quiero que usted se quede quietecito, que voy a estar leyendo. No quiero que se me moleste. Quédese esa mujer. Dice la Biblia: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De usted? ¿Para provecho mío? Para provecho de la iglesia. Amén. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu.
el otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Amén. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Amén. Que es la iglesia del Señor. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Amén. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo esto? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Amén. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿en dónde estaría el olfato? ¿Sí me entienden? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Como le digo ahorita, el hígado, corazón, todo tiene una función, ¿verdad que sí? Porque si todo fuere un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza y a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquí hay una figura y hay un paralelismo, hablando del cuerpo humano y hablando de la iglesia de Jesucristo. La doble interpretación se puede sacar de allí. Y Pablo, que era un hombre que tenía sabiduría de Dios, que tenía espíritu de discernimiento y palabra de sabiduría, él da esta carta a los corintios precisamente porque había un desorden dentro de la iglesia de los corintios. Amén. Y quiero estar agregando, hermano, para conocer los dones. Esto va a tener como 4 meses o 3 meses. Me voy a lanzar a esa aventura si el Señor me lo permite. Pero para poder uno entender qué es un don espiritual, antes tenemos que ver otras cosas. Y van a haber cambios. Hay que hacerlo. Solo hay que prepararse, aceptarlo de parte de Dios para dejar, hermanos, de ser una iglesia estancada, una iglesia que no fluye y una iglesia que no hay dones. ¿Quién puede interpretar aquí una lengua? Ese es un don necesario. ¿Quién puede discernir aquí los espíritus? Y ese es un don necesario. ¿Quién tiene aquí palabra de ciencia? Es un don necesario. Voy a empezar con esas tres palabras. Tenemos una cosa, pero obviamos la otra. Queremos esto, pero no tenemos el complemento de lo que realmente se necesita. Amén. Para estar claro de los dones espirituales, tenemos que conocer los siguientes pasos. ¿Qué es la prognosis?
Ya se metió el pastor a hablar de estas cosas. Pero yo tengo que hablarle de esto obligatoriamente. Permíteme que me canse aquí. No sé si es porque soy muy gordo, no sé, pero tengo calor. Bien, eso dicen que es la manteca, no sé si es verdad eso. Que da calor, hermana Reina. ¿Qué dice usted de eso? No sabe nada de eso. Okay. Para estar claro, ok. La prognosis. Esto es el conocimiento eterno de Dios y las cosas secretas, ocultas de Dios. En el capítulo 29 o 30 del libro de Deuteronomio, hay un texto creo que dice así: las cosas ocultas pertenecen a Jehová, bástate con las que te son reveladas. ¿Sí o no? Ok, tenemos la epignosis. Esto es conocimiento revelado de Dios. ¿Qué Dios le reveló a usted y a mí? Mire para acá. La epignosis es la palabra. Palabra de Dios. Amén. No olvide esa frase. Y tenemos gnosis, este conocimiento adquirido por la experiencia vivida en la rama de largo tiempo con Cristo. Bien, las dos primeras, la prognosis, que es el conocimiento oculto de Dios, la epignosis, el conocimiento revelado, son una realidad absoluta. Absoluta. Y lo podemos ver en Jeremías cuando el Señor dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ok. Pero la hipnosis es el conocimiento adquirido a través del tiempo que se pasa en el Evangelio. Cuando tenemos ya 10, 8, 9 años en el Evangelio, es más fácil aprender y hablar de lo que hemos vivido que la palabra de Dios. Es como el profesional. El profesional, una vez que tiene muchos años en una rama, ya no ve ni siquiera teoría, sino que confía en el conocimiento que la vida le ha dado. Y es como dijo Walter Martínez. Ustedes lo conocen al señor, el pirata, que mi hija llama el pirata porque tiene un parche en boca. Él dice: la tecnología es transferible, pero la experiencia no se transfiere. En el caso del Evangelio, es importante la experiencia a través de los tiempos, pero no es aplicable en muchas partes de la vida cotidiana. Porque la verdad, Dios llama a cada persona con un propósito. Y la verdad, Dios tiene grandes cosas para cada uno individual. No puedo pretender que lo que me pasó a mí le pase al hermano José. Usted tiene su propia experiencia. Pero no te puedo obligar yo a ti a hacer algo que pasó conmigo y Dios. No puedo. Porque si lo haría, no estaría en
entonces con la palabra de Dios como debe ser. Y lo que hace, mire, lo que daña a un ser humano en el Evangelio es la experiencia. Cuando era un pastor nuevo, era 1 de la mañana y el pastor orando, ¿verdad, Maribel? 2 de la mañana y yo orando. 3 de la mañana y yo orando, pidiéndole al Señor. A pasar de los tiempos, yo digo, wow. Agarro, predico un sermón ahí. Gloria a Dios, ya yo tengo. Eso se llama tener experiencia. Porque la experiencia te trae dejadez. ¿Usted sabía eso? Porque te confías. Aleluya. Denle un aplauso a Dios. A su nombre de gloria. Amén. Esta última, es decir, la hipnosis, tiene 3 características que pueden errar. Una, que es emoción. Quiere conducir por su propia experiencia una vida que no es la de la persona. La inducción, que la tiene la misma hipnosis, quiere inducir a todos los seguidores por el pasado. Y tercero, autosugestión, que se meta por donde yo vine. Antes decía, para salir a la obra, y esto es largo, yo tengo que, a lo que sean las 7 me paro, para eso hay mucho domingo. Pero quiero explicar serenamente para que entremos en la dimensión de tener los pies en la tierra de lo que son los dones espirituales. Ok. La hipnosis, por ejemplo, la hipnosis trae algo que, por ejemplo, te ve explicando a ti. Te toma las emociones y tú también lo quieres hacer. Ven para acá que lo quieres hacer. Eso es conducido cuando dice, diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Con un gallo. Gloria a Dios. ¿Usted no ve los gallos en el campo? Cuando cantan uno, ¿qué quiere qué? Los que somos del monte, vos y yo que somos campesinos. Este Ricky, o su mentira. Cuando canta un gallo, a mí me gusta tener mucha, me gusta caminar eso, de gallina y gallo. Cantaba un gallo aquí en la jaula, cantaba el otro, cantaba el otro. Eso era un cantar, pero no es que tiene que cantar un gallo. En las cosas de mi Dios, tienen que ser las cosas espontáneas, amada iglesia. Espontánea. O sea, no se puede, yo pienso, y por lo que más adelante vamos a meternos, no quizá como entre 15 días más o menos, 20 días, que nos estaremos metiendo en lo que es el ministerio de la alabanza para Dios. No quiere decir por ministerio acá, sino de la adoración espontánea a Dios. Tiene que ser un director. Eso es porque está aquí cronometrado. Eso se llama cauterizada la mente en la hipnosis, que si no te dicen diga gloria a Dios, usted no puede decir gloria a Dios. Diga aleluya, tiene que decir aleluya. Pero hay momentos, hermano, que tú eres uno con Dios y que no te debe importar si alguien dice gloria a Dios. La iglesia de Cristo no debe pasar por eso. Simplemente cuando hay palabras clave que te toca y que tiene que decir gloria a Dios, no espere la iglesia que el director te diga gloria a Dios.
sino que uno espontáneamente, la palabra tocó a uno y dice: gloria a Dios por los siglos de los siglos. Por decir, amén, o un aplauso o una alabanza. Porque alguien dijo: muchas veces las iglesias se mueven como zombies vivos. Hasta que no sale el uno, no sale el otro. Saque eso, hermano, diga fuera. Porque Cristo vive. ¿Viste cómo se llama el amén? Él es bueno. Y Él es grande. Él es digno de suprema alabanza. Eso será espontáneo. Y si usted se pone con eso de aquí en adelante, la gloria de Dios caerá aquí, en este lugar, de una manera especial. ¿Sabe por qué? Porque no está esperando a usted que alguien le diga gloria a Dios. Ni esperará tampoco que le digan que es una alabanza a Cristo. Porque si se la estamos dando psicológicamente, estamos esperando que alguien nos diga que glorifiquemos a Dios. Porque no estamos agradecidos con Dios para espontáneamente poder decir: Él vive, Él es grande y Él es bueno. No tenemos nada que decir. Ahora, ¿cuántos están agradecidos en este lugar? ¿Cuántos están agradecidos? ¿A cuánto Dios ha sanado aquí? ¿A cuánto Dios ha librado aquí? ¿A cuánto Dios le ha cambiado su lamento del baile? ¿Cuánto eran en el mundo los más viles y ahora son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la iglesia está agradecida. Debe haber espontaneidad de alabar a Dios. No hemos terminado, pero quiero cantar alabanza. Toda la iglesia vamos a cantar conmigo esa alabanza. Hablar de la enfermedad. Hablando de la enfermedad. Usted sabe lo que es estar agradecido con una persona. ¿Alguna vez ha estado agradecido con una persona usted? ¿Sí?
¿Cómo le paga usted a esa persona? Con agradecimiento. Porque lo que usted sembró, lo que Él ha sembrado de usted, usted lo va a cosechar. Ahora, ¿qué sembró Dios en nosotros? Amor. ¿Qué sembró el Señor cuando se entregó por nosotros? ¿No nos dio el Señor la alabanza y la gloria cuando agarró el acta del decreto y lo tomó públicamente y lo exhibió para que nosotros no muriéramos, sino que Él murió por nosotros? ¿Eso no es darle a uno, hermano, un honor? ¿No es ponerlo en un sitio de honor? ¿No es, hermano, ponerte de lo más vil a un pueblo real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes? Por eso que la iglesia debe estar agradecida. Y una iglesia agradecida es una iglesia que vive en avivamiento. Y avivamiento es que la palabra de Dios tenga la efectividad en el corazón de los creyentes. Porque si no hay palabra, no hay vida. Amén. ¿Pueden sentarse? Hay que dejar de vivir de emociones. Amén. Amén. El enemigo de los ministerios y de los dones dentro de la iglesia, espiritualmente hablando, son: uno, la lógica. Todos le buscamos una lógica humana. Y decimos las cosas de Dios no tienen sentido. Por eso que Pablo, cuando habla, dice: como loco hablo. En segunda carta a los Corintios 11:23. Porque para muchos es una locura que las cosas sobrenaturales se manifiesten dentro de la iglesia. Y a todas las cosas, mire, hermano, wow, quiero hablarle de mi alma y espíritu. Las cosas de la iglesia son netamente de Dios. Y aunque a veces me temo la de caminar, no obstante, Dios está ahí para esperar en nosotros cambios. Y cambios radicales para que la iglesia funcione. A ver. Una mujer que tenga cáncer se puede acostar con su marido. Por respeto, yo no la toco. ¿O me equivoco? ¿Quién hombre haría eso? Que esté pasando terapias y cosas de esta. Por lo tanto, mientras esté en ese proceso, no hay la posibilidad de que fecunde o de que un hombre engendre en el vientre de esa mujer un hijo. Mientras la iglesia está enferma por falta de los dones, no va a haber engendramiento para que haya avivamiento y haya hijos espirituales por todos lados. Porque se necesita la célula reproductora del cuerpo. ¿Qué es la defensa de la iglesia si no son los dones manifestados dentro de ellas? Y a veces somos que no creemos. Cuando alguien dice algo pasó en tal iglesia y hubo un gran... Eso es mentira. Eso es psicología. Porque las cosas espirituales que no tienen lógica, el hombre le pone nombre. Pero las cosas de Dios no tienen nombre para los hombres.
el grande de Dios. Se acabó la alabanza. Porque Él es grande. ¿Sí o no? Él es bueno. Solo 3 dijeron a mí. Y acabo de predicar sobre ese asunto. Él es maravilloso. Diga gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Gnosis. Hay que hacer así de, saquemos eso de la cabeza. Bótelo. La iglesia tiene que ser espontánea para alabar y glorificar la grandeza de Dios. No es cualquier cosa. Es la iglesia de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. ¿O me equivoco? Amén. Ok, el primer enemigo, la lógica. El segundo enemigo, la filosofía. Yo pienso que eso no es así. No le doy la exégesis bíblica al texto real. O no soy exégeta de los textos reales para profundizarme y sacar la verdad del texto bíblico, sino que a veces se vuelve uno un exégeta, no con X, sino con I, y le pongo a mi criterio lo que yo pienso de la palabra de Dios. Pero la iglesia no puede caminar conforme a lo que piensa el hombre. Gamaliel le dijo a los rabinos, a los Malpana, a Caifás y Aná, a Marcus y a otros centuriones, como Levis y otros de ellos, dejad quieto a Pedro y dejad quieto a Juan. No les impidáis lo que ellos están haciendo. No vaya a ser que te encuentres peleando con el mismo Dios de gloria. Pues si eso no es de Dios, lo que no es de Dios va a permanecer. Pero si eso es de Dios, eso permanece. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque las cosas de Dios permanecen. Le estaba diciendo, tú eres Caifás y Aná. Me quito el sombrero. De otras palabras, ellos eran de los celotes, de la extrema derecha de los fariseos. Quizás Gamaliel se quitó el sombrero delante de ellos. Pero ¿quién tenía la razón? ¿Gamaliel o el sumo sacerdote? Si existiera en este momento Gamaliel y Anás y Caifás y Levis y otros de los sacerdotes de ese lugar, entonces le dijera, Gamaliel, hace 2000 y tantos de años que te dije que esto era de Dios. Han pasado persecuciones, han pasado por miles de problemas, por la Santa Inquisición, entre comillas, han pasado por desastres, por dispensaciones, han pasado por épocas difíciles, y aquí en el Roble hay un grupo que todavía está predicando la grandeza de Dios. No te equivoques, porque para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Eso quiere decir que no hay que meterse con lo establecido de Dios. Solo nos toca amarnos los unos
Porque la Biblia dice, para el que cree todo lo es posible. No se manifiesta porque no creemos realmente. Amén. La ley de la relatividad, todo es relativo y todo lo que baja sube. Esa es otra cosa. La psicología, todo tiene sentido. Todo tiene sentido en la mente. Todo está en la mente. Y eso pasa porque es producto de la mente. Y la palabra de Dios, ¿cómo queda ahí? ¿Cómo queda la palabra? ¿Cómo queda la palabra de Dios en él? Amén. La experiencia vivida. Otro amigo, la ciencia. Todo lo estudiamos y todo lo creo conforme está la ciencia. En otras palabras, lo leemos griego. Las supersticiones. Otro enemigo de los dones y de las cosas que Dios quiere que se manifiesten dentro del pueblo. Chamo, lo mejor es ser natural. Brother, perdónenme que lo diga brother, pero en mi ignorancia entiendo que es hermano. Pero brother, no hay una cosa más linda que vivir sencillo como uno es. No aparentar algo que no es. ¿Sí me doy a entender? Ser normal. Seres normales. ¿Sí me doy a entender? Cuando eso sucede, entonces el hombre va a dejar moldear de Dios. Cuando hay un molde de Dios, es obvio que las cosas de Dios va a empezar a funcionar dentro de la iglesia. Pastor, eso está sucediendo aquí. Yo no estoy sucediendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que busquemos el camino, que es el momento de que funcionemos. Amén. Juan Calvino dijo en el siglo 612, en el año, perdón, 1612, en el siglo VI, él dice, una iglesia en estas condiciones que no tenga ningún tipo de don se puede llamar en dos fases para no ofender. Una natural y otra carnal. Y no porque sea carnal la iglesia está en adulterio, fornicación, robo, porque no. Una iglesia que siempre vive en una creencia, pero no ejerce lo que cree que es Dios. Porque Dios es bueno. Dios da dones, pero cuando los dones no se manifiestan dentro de la iglesia, amén. ¿Qué es un don? Si viene de parte, es un regalo, es una dádiva, es una gran bendición. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo número 11, creo que el versículo 6, dice claramente, porque sin fe es imposible agradar. Y si la iglesia no tiene dones, ¿habrá fe en la iglesia? La pregunta, ¿habrá fe en una iglesia que no tenga dones? Porque para poder recibir dones, primero viene la fe.
Porque la iglesia es esta palabra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea y que es galardonador de lo que le busca. Pero antes del regalo viene la fe. Podrá ver en una iglesia que no haya dones, fe. Podrá haber fe en una iglesia que tiene dones. La evidencia en los dones. La evidencia de que hay fe en una iglesia son los dones manifestados. Pero cuando no hay fe, mire la iglesia, no habrá dones. No hay. Por eso que antes de los dones está la fe. Y para agradar a Dios se necesita tener fe. Por eso hoy le digo al Señor, vamos a decirle al Señor, quiero tener fe para poseer los dones que me has dado. Porque capítulo 15, 7, si no me estoy, dice: si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, eso es fe, pedid todo lo que queráis. Pero ¿cómo pedimos un don sin antes tener fe? ¿Me explico? Tenemos la fe fiducia, que es la fe salvacionífera. La fe accionada, que es la fe que se activa a través de testimonio y de escuchar las cosas grandes que hace Dios. Pero ¿cómo va a haber fe cuando no hay cosas que no pasan? ¿Sabe por qué no pasan? Porque no hay fe. Ya la gente ha perdido hasta el testificar. Ya la gente no quiere ni testificar. Porque dice muchas personas que voy a testificar si nada ha pasado en mí. Brother, eso es terrible. Eso es señal que se necesita rápidamente una transfusión de sangre. Y esa transfusión de sangre la hace Jesucristo. Para la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Toda esta lógica, vamos a decirle, fuera de nuestra vida. Amén. La ciencia, fuera, papá. Las supersticiones, fuera, papá. Las experiencias fueron vividas, ya no lo son. Amén. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todas, todos los días, la palabra de Dios es nueva. El pasado es pasado. Amén. La lógica humana, diga conmigo, fuera. Diga la filosofía, fuera. Diga la relatividad, fuera. Y a la psicología, fuera. Queremos palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Diga palabra. Queremos palabra que es útil para enseñar. Diga, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre y la mujer, la iglesia de Dios, crezca para toda buena obra y se crece, va creciendo en el Espíritu Santo de Dios, va creciendo
sabe lo que puede pasar aquí. Vamos a gozarnos. ¡Aquí hay paz! ¿Entiende? Hay gente, hermano, que la palabra de Dios no hace pero ni poquito. Pero nada. Amén. Gracias a Dios. No me equivoco. Amén. Es un regalo de Dios. Amén. Los dones de revelación. Ok. O los dones de revelación que necesita la iglesia. Definición de esto. Definición. Son aquellos que imparten poder para saber en forma sobrenatural las cosas que Dios quiere imperar dentro del pueblo. Amén. Tenemos palabra, dígame que es claro. Primero, palabra de sabiduría. Diga sabiduría. La palabra de hombre es hueca utilezas, no tiene sentido. Las palabras de hombres son griegas. Las palabras de hombre se pudren. Las palabras de hombre son mentirosas. Las palabras de hombre son cretenses. La palabra de hombre se quedará simplemente en lo que es pura mentira. Pero la Biblia dice, hermano, que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios se cumplirá a cabalidad. Por tanto, no importa lo que diga el filósofo, no importa lo que diga el psicólogo, no importa lo que diga el legalista, lo importante es lo que diga la palabra de Dios. Y vamos a creer en el nombre de
Me gusta ser muy pedagogo y por eso me tardo. Nuestro país tiene en 88 países sedes diplomáticas. En 88 países tiene sede diplomática. Y en cada sede diplomática hay un embajador. ¿O me equivoco? ¿Para qué está ese embajador en este país? Dígame. Pero dentro de nuestro país tenemos el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Tenemos el ministro de la Defensa. Tenemos el ministro de Planificación. Tenemos el ministro de Agricultura y Tierra. Tenemos el ministro de Finanzas. Tenemos el ministro, hermano querido, de las comunas. Entre ellos, infinidad de ministros y viceministros. Aparte de ellos, gobernadores, alcaldes. ¿Para qué necesita un país todas estas cosas? Porque se necesita que funcione. Cuando todas estas personas que están en este país funcionan como debe ser, bajo un mandato de la Constitución de nuestra República, sin ser corrupto, sin ser rebelde, sino cumpliendo como manda la ley, entonces es un país en potencia, es un país que va en crecimiento. Pero cuando se vuelve corrupto en varias áreas, el país se va a pique, se va a fondo. Para eso son los dones dentro de la iglesia, porque cada don tiene una función. Y yo creo que no me va a dar chance sino decir unas solas cosas. Palabra de sabiduría. Está en 1 Corintios 2:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Hay gente que lee la palabra de Dios, escuche bien, y discierne la palabra de Dios. Papá, ¿en dónde está la sabiduría? ¿En dónde está la sabiduría? En la palabra. El principio de la sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Ok, entonces, ¿en dónde está la sabiduría? Capítulo 1 de Proverbios, vamos a buscarlo. Perdón, hermanos, si le estoy quitando su tiempo. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, estos escritos fueron, hermanos, para esto, para entender sabiduría. Diga sabiduría. Doctrina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaraciones, palabras sabios, dice, de sabios y sus dichos. Brother, de profundidad. Y un hombre, una mujer que sea sabio en la palabra de Dios, cada palabra que le dice son como aguijones hincados y como clavo hincado, hermano, son las palabras del maestro dichas por un pastor de la congregación, dice que él se esté. Y yo estoy hablando del pastor, porque cualquiera puede tener el ministerio o el don de palabra de sabiduría. Diga sabiduría. Porque a veces, hermano, nos dicen cualquier cosa y nosotros le ponemos nuestra lógica. Y lo más que odiamos es la palabra de Dios. Y lo defendemos con nuestra propia lógica. A mí me pasa eso. Pero en el día del Pentecostés estaban 120 personas. Y vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos. Y mucha gente del pueblo de Capadocia, de Panfilia, de todas partes, de Sirene y todo lugar,
le escucharon hablar en su propia lengua. ¿Cómo magnificaban la grandeza de Dios? Hasta que se paró Pedro con palabras, escuchen, de sabiduría. Y dijo: vosotros estáis equivocados, porque estáis pensando que esta gente está ebria, puesto que es la hora, ¿cuál era la hora? Novena, tercera, novena del día, y ustedes están en esto. Pero a Jesucristo, a quien vosotros crucificaste, empezó a darle una cátedra, no de palabras humanas, sino de palabras de Dios. O sea, cuando usted cita la palabra de Dios en todo tiempo, eso es un don de Dios. Eso no lo tiene cualquier hombre, ni cualquier cristiano. Ese es un don de Dios, para mantener defensa con mansedumbre de todo. Y Pedro se paró en pie, y cuando le puso palabra de sabiduría, ay hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que hizo efecto la palabra de sabiduría, porque quien convence no es la palabra del hombre, sino la palabra de sabiduría, la palabra de Dios impuesta en la boca del hombre. No me equivoco, eso es sabiduría. Dentro de nuestra iglesia necesitamos unas 20 personas con ese don. Póngase de pie, lo que quieren el don de sabiduría. Eso sirve para corregir hasta el mismo pastor. Eso sirve no para dañar, sino para instruir la iglesia en justicia, en juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes cordura. Sirve la palabra de sabiduría. Diga sabiduría. Necesitamos el don, dígale. Necesitamos el don de sabiduría. Y es tarde. Romanos capítulo 11, verso 33. Anoten y llévenlo para su casa, no me da chance. Necesitamos otro don, y con esto terminamos, porque son varias y infinidades de dones. Pero necesitamos palabra de ciencia. Diga palabra de ciencia. Pueden sentarse, hermano. Pero usted no ve que cuando está hablando palabra aquí la gente de la aplicación y empiezan a ir para afuera. ¿Usted no ha visto eso? Porque lo que corrige, porque lo que instruye, pero lo que perfecciona es la palabra de Dios. Créanlo. Los brincos que nosotros damos aquí se quedan en emociones y le damos algo a Dios. Pero lo que tú escuchas con retenimiento, eso le va a usted y a mí a ser grande. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Palabra de ciencia. ¿Cuánto tienen aquí palabra de ciencia? ¿Cuánto quieren aquí tener ese don de ciencia? Pónganse de pie los que quieren el don de ciencia. Amigos míos, luchen por eso. Pídele a Dios toda la mañana, todas las tardes, y cuanto pueda, dígale, dame el don de ciencia. No para jactarme, sino más bien, Señor, para la edificación de la sana iglesia.
Palabra de ciencia, por ejemplo, el conocimiento que tenía Pedro sobre el engaño de una mujer llamada Ananías, perdón, esa pide Ananías, marido de su esposa. Ahí sí encontramos la palabra de ciencia. Amén. Ya lo vamos a ver. Si no se pone bravo, si lo leo. Gracias por tenerme paciencia, amada iglesia. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías y con Zafira su mujer, dice, vendió una heredad y sustrajo en precios, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Mira lo que le voy a decir. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías había mentido la heredad? Si él vino y se la puso delante de los apóstoles. Eso es palabra de ciencia. Eso es discernir. Discernir el Espíritu. Cuando le dijo, no era tuya la heredad, vendiéndola no se te quedaba a ti, porque no viniste entonces a engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cayó. Y cuando vino la esposa, me dijo, epa, bendita y tanto la heredad. Sí, tanto. Ahí los vieron jóvenes que te sacaron a tu esposo muerto el cadáver, te enterrarán a ti también. Dígame si no se hubiera muerto la mujer, pero la mujer cayó. ¡Plum! ¿Murió o no murió la mujer? Y salió. Y dice la Biblia que todo el pueblo, ¿qué dice? Temía. Y la multitud crecía por la palabra de ciencia. Diga ciencia, discernir lo que Dios le pone a la persona. ¿Entiende? Y sus palabras no quedan por el piso. ¿Acaso, hermano querido, cuando José, a él le dicen de sueño, yo no tengo ese don, hermano, dice, pastor, dígame, no, papá, yo no tengo eso para discernir sueño, no tengo. Pero si hubiera aquí en la iglesia alguien que lo discerniera, ¿cuál es el problema? Para eso es la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Porque puede errar, puede equivocar. Lo que yo estoy seguro es que yo tengo el don de pastor. Donde me pare, tengo el don de pastor. Pero algo sí le voy a decir algo, el ministerio pastoral. Cuando un hombre llamado José y le fue adelante del faraón para que interpretara el sueño, él dijo unas palabras que me dieron atención. Papá, déjame orar, porque esto, como dijo Daniel también, no hay sátrapa, no hay brujo, no hay adivino, no hay hechicero, no hay hombre alguno en la tierra que lo interprete. Pero ya va, como hace tipo, entra de aquí y sale corriendo, ya va, y empieza a arrodillarse y le clamó a Dios. Y Dios le reveló el sueño. Esas palabras de ciencia. Y cuando le dijo las 7 vacas gordas, esto y esto, que se comieron las 7 vacas flacas, y cuando las 7 espigas gruesas se comieron las 7 espigas flacas, esos son 7 años de hambruna. Dios mío, eso tuvo que venir del cielo. Eso tuvo que venir de la misma gloria de Dios. ¿Por qué a José le funcionó? ¿Por qué a Daniel le funcionó su sueño? ¿Por qué interpretaron? Porque ellos creían en su Dios. ¿Sabe qué? Que no es culpa de Dios, sino descuido de la iglesia. Y no es que usted esté en pecado y matando a nadie, no, sino descuido.
Pero si aquí rogáramos cada uno por un don ministerial y rogáramos, Dios no es hombre, hermano, para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Si nosotros empezamos a clamar desde el día de hoy por los dones que nosotros necesitamos, el don de ciencia, el don de sabiduría, estas cosas se manifestarán en la iglesia del Señor. Y no hay necesidad de que usted y yo vayamos a los barrios, sino que el testimonio de los dones dentro de la iglesia va a traer multitudes a este lugar. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Amén. Todos esos dones están